Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Bien, continuamos. Eh, Nos habíamos terminado de ver la práctica de EEPROM. Bien, vamos a empezar a manejar ya un poquito de potencia, ¿no? O sea, potencia de la salida del Arduino. Ya sabemos que el Arduino tiene una salida de 20 miliamperes únicamente por la corriente máxima que puede proporcionar cada una de las salidas del Arduino. Pero 20 miliamperes pues es relativamente poco para mantener algún equipo grande. No sé, por ejemplo, un foco de 100 watts, pues vamos a suponer que fuera de los focos viejos estaría gastando, vamos a ver, serían 100 watts, por ejemplo, ¿no? Entre 120 ohms, o sea, 830 miliamperes. 830 miliamperes gasta un foco, ¿eh? Y el Arduino solamente puede proveer 20 miliamperes. Entonces no hay manera que el Arduino pues mantenga ese foco prendido si lo quieren conectar directamente a la salida del Arduino. Entonces forzosamente tienen que manejar un dispositivo de potencia. Por ejemplo, pues de los más sencillos tendríamos al transistor. Entonces pues vamos a hablar de los transistores, que básicamente lo que hacen los transistores es incrementar la corriente, ¿no? Si hablamos de transistores de tipo BJT. Bien, entonces vamos a hablar de esos transistores y vamos a decir, vamos a hacer algunos ejercicios sobre transistores y usarlos con el Arduino. Pero pues primero tenemos que entender cómo funcionan los transistores. Bien, entonces transistor esa es la contracción en inglés del transfer resistor, se llama resistencia de transferencia. Bien, es un dispositivo electrónico semiconductor. ¿Qué significa que sea semiconductor? Pues que tiene la capacidad de conducir o no conducir. ¿Sí? O sea, puede ser conductor o puede ser un aislante, por así decirlo. Entonces lo que hace es que entrega una señal de salida en respuesta a una señal de entrada y se usa en muchas aplicaciones como amplificador, como oscilador, como conmutador o switch, como rectificador, etcétera. Entonces tiene muchos usos dentro de la electrónica. Ustedes son estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales, es decir, su fuerte es el código, la programación, no tanto lo electrónico. Entonces el transistor tiene, por así decirlo, dos modos de operación. Un modo de operación es en la señal, en el rango de señal, y otro es en la saturación. Aquí voy a usar el Krita, ¿sí? A ver si me sale, porque no sé si pueda dibujarlo, pero vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Algo pasó que se me pierde el puntero del ratón. A ver, ahí va y se pierde. Sí, dibujo, sí, pero
Bueno, vamos a pensar que esta es la señal de control. Esta es la señal de control, la dibujé muy mal. Pasó, ¿por qué se me escondió? Ahí sí ya sale. Ok, entonces este sería control. Vamos a ponerle aquí control. Ok. Más o menos me salió. Y aquí sería lo que hay que controlar o salida. Bien. Salida. Lo que yo espero a la salida del transistor es esta misma señal de control, pero amplificada, ¿sí? Con más potencia. Ahí más o menos me salió igual, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si aquí es, vamos a suponer que aquí en la entrada fuera 1 miliamper, ¿sí? Vamos a suponer que aquí en la salida fueran 100 miliamperes. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ganancia. Vamos a decir que nosotros esta ganancia le vamos a poner pues ganancia, okay. O se usa HFE. Vamos a ver, así, ¿no? O ganancia. En este caso sería una ganancia de 100. ¿Sí? Tendríamos una ganancia de 100. Es decir, si aquí le meto 2 miliamperes, pues acá a la salida voy a tener 200 miliamperes. Si aquí le meto 3 miliamperes, pues acá a la salida voy a tener 300 miliamperes. Y así sucesivamente. Sin embargo, esto no es cierto para todos los casos. Esto que está aquí no es cierto para todos los casos. Solo es cierto en el rango de operación del transistor. Es decir, cuando el transistor puede, vamos a crear otro nuevo, ¿sí? Vamos a suponer que de aquí sería mi potencia del transistor, y entonces vamos a suponer que está limitado a, no sé, 1 amper, a 1 amper. ¿Sí? Entonces quiere decir que si acá en el control yo le meto 1 miliamper, pues acá voy a poder tener, voy a poner, aquí le meto 1 miliamper, acá voy a tener 100 miliamperes sin ningún problema. Si aquí le meto 3 miliamperes, acá voy a tener 300 miliamperes. ¿Okay? 300 miliamperes. Si aquí le meto 9, acá voy a tener 900 miliamperes. ¿Sí? Pero aquí le meto 12, acá voy a tener 1000 miliamperes. ¿Por qué? Porque llegamos a un tope. Es decir, lo más que produce pasa es este tope de aquí. Aunque nosotros esperábamos que la señal siguiera hasta acá, ¿sí? La señal no puede seguir más arriba del tope, y aquí se corta, ¿sí? Se cortaría aquí en la señal. Entonces quiere decir que cuando la señal está siendo cortada porque llegó al tope, se dice que está trabajando en saturación. Entonces, cuando le pedimos a un transistor más corriente de la que el transistor puede ofrecer, entonces lo estamos saturando. Estamos trabajando en saturación.
Bien, entonces es la diferencia de que les comentaba ahorita de los modos de operación del transistor. Generalmente un ingeniero eléctrico electrónico trabaja sin llegar a la saturación, o sea, tiene cuidado de no llegar a la saturación y trabajar en el rango válido de amplificación, ¿sí? Mientras que nosotros, los de computación, usamos el transistor principalmente como un interruptor, como un switch. Entonces nosotros trabajamos en saturación, o sea, siempre le vamos a pedir lo máximo al transistor. No siempre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, lo máximo, y cuando no conduce nada, que se llamaría corte. Entonces, corte es cuando la salida de corriente del transistor es cero, y saturación es cuando es la máxima que puede proveer ese transistor. Entonces nos trabajamos en corte y saturación, donde para nosotros el corte sería el cero lógico y la saturación sería el 1 lógico. Entonces, a pesar de que el transistor puede funcionar como un amplificador, generalmente nosotros no lo usamos como amplificador. En los ejemplos que vamos a usar aquí en este curso, no vamos a hacer ejemplos de electrónica analógica, usar el transistor. Bueno, pues alguien pudiera tener un proyecto y ocupar amplificar algo, por ejemplo, vamos a suponer la voz, ¿verdad? Una especie de micrófono. Pues ahí sí usaríamos el transistor como un amplificador, porque sí nos importa la forma de la señal de origen, que se mantenga. Pero ahorita en esos ejemplos vamos a trabajar en corte y saturación. Muy bien, entonces decíamos de los transistores que se encuentran en prácticamente todos los dispositivos de uso diario, ¿sí? Como radios, televisores, reproductores, videos, relojes de cuarzo, computadoras, casi todo, ¿no? Entonces, esos son los modos de operación, como amplificador y como interruptor, ¿sí? Y como interruptor es la electrónica digital, y amplificador es la electrónica analógica. Nosotros lo vamos a usar como interruptor. De los tipos de transistores, principalmente están los BJT y están los FET. Por ejemplo, los que terminan en FET, ¿no? Por ejemplo, MOSFET es de los tipos FET. ¿Sí? Bien, los tipos FET, a pesar de que son muy usados, por ejemplo, son con los que se fabrican la mayoría de los circuitos de las computadoras, porque son muy económicos en el consumo de la energía, ¿sí? Son muy económicos, pero para cuestiones de potencia pues es preferible los BJT. Aquí hay ejemplos de algunos tipos de diferentes que hay de transistores. Generalmente cuando vemos así como un canal, nos estamos refiriendo al FET, porque el FET lo que hace es ahogar el canal para que no pase la corriente por el canal, o abrir el canal para que pase mucha corriente por el canal, y usa voltajes para eso. Entonces se usan voltajes. En el caso de los BJT, se usan corrientes.
existen básicamente pues estos dos tipos, el NPN y el PNP, son los más famosos. Es una control de una corriente, aunque existen mezclas, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí son mezclas. Fíjense, tiene canal y aparte corriente, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en estos transistores y de hecho casi en en el NPN, ¿sí? En este tipo de transistores, principalmente existen muchos, pero no es clase electrónica como comentábamos, ¿sí? Bien, aquí hay una breve teoría de lo que es el transistor unipolar FET. Como decíamos, la corriente depende del voltaje que hay en la base, o se llaman de efecto de campo. Es como que como un campo eléctrico que es el que controla la electricidad, la corriente que pasa por el transistor. Y luego dice, tiene tres terminales de puerta, drenador y fuente, o gate, drain, source. Dice, la puerta es la terminal equivalente que la base del BJT, el transistor de unión bipolar. También dice, el FET es como un interruptor donde el detonante o el control es un voltaje, ¿verdad? Muy bien, los más conocidos son el JFET, el MOSFET, el MISFET, y así como los BJT se dividen en NPN y PNP, también los MOSFET o los FET son de canal N y canal P. Bien, ahora vamos a ver los BJT. En el caso del transistor BJT, dice, la corriente de colector depende de la corriente de base. Esta es la figura el icono del transistor NPN, y este sería el PNP. Algo que nosotros, por ejemplo, cuando yo era estudiante, teníamos un juego de palabras para recordar cuál era cuál, ¿no? Entonces, por ejemplo, la flecha, decíamos no penetra, la flecha esta no está penetrando, y esta flecha penetra, ¿sí? Entonces no penetra es NPN, penetra es PNP. Nada más, ustedes pueden usar otra idea pues para recordar. Bien, entonces decíamos, el transistor NPN dice tres cristales semiconductores que están unidos entre sí. En este caso, pues aquí el mismo nombre lo indica, el cristal P está entre dos cristales N, y aquí en el PNP el cristal N está entre dos cristales P. En cualquier caso de estos transistores tienen tres terminales, que sería el emisor, el colector y la base. Emisor, base, colector. Entonces aquí tenemos nosotros transistor NPN, tenemos la corriente de colector, la corriente de emisor y la corriente de base. Y fíjense lo que se da, ustedes ya han llevado materias de electrónica simple, entonces nosotros aquí, por ejemplo, estamos poniendo como si fuera un nodo el transistor, ¿sí? Como si fuera un nodo, de tal forma que recordamos unas leyes de Kirchhoff, unas leyes de Kirchhoff. ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? Dice, la suma de las corrientes de entrada es igual
que las corrientes de salida. ¿Sí? Vamos a ver. La suma de las corrientes de entrada es igual que las corrientes de salida. Bueno, aquí decimos que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. ¿Sí? Pero dice, existe una restricción. Si la corriente de base es igual a 0, entonces la corriente de emisor es igual a 0. ¿Sí? Bien. Es decir, si esta corriente de la base es 0, esta también va a ser 0. Es decir, para que haya corriente, y si hay corriente en el emisor o en el colector, pues va a ser proporcional a la corriente de base en un factor beta, de amplificación. Por ejemplo, vamos a suponer, si la beta vale 100, entonces quiere decir que la corriente de colector sería 100 veces la corriente de base. ¿Sí? Entonces la beta viene siendo como el factor de ganancia o de amplificación. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podemos tener que algunos transistores valga 50, lo típico sería 100, una beta de 100, pero algunos transistores llegan a tener hasta 1000, una ganancia de 1000. Quiere decir que si entra 1 miliamper va a salir 1 amper. O sea, con 1 miliamper yo puedo controlar 1 amper. Bueno, pues si entran 10 miliamperes saldrían 10 amperes. Tenemos que ver que el transistor soporte esa corriente. Bien, entonces estamos concluyendo aquí que la corriente por el colector de un transistor bipolar va a ser proporcional a la corriente de la base. Es decir, a mayor corriente de base, pues va a ser mayor corriente en el colector, y entonces nosotros podemos mencionar 3 estados de funcionamiento. Cortes. Corte es cuando la corriente de base es 0, por lo que el transistor no conduce nada y se comportaría como si fuera un circuito abierto, de tal forma que la corriente de colector pues sería 0. No habría corriente en el colector ni en el emisor. Ahora, activa. El funcionamiento activo es cuando se cumple la expresión que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Sería la región activa, y la otra región sería la de saturación. Es decir, le exigimos al transistor más de lo que puede proporcionar. O sea, le exigimos la corriente máxima, mucho más de la máxima que puede proporcionar. Entonces ya no existe esta proporción. O sea, por ejemplo, si lo máximo son 1000 miliamperes, o sea 1 amper en la corriente de colector, por ejemplo, si la corriente de base son 10 miliamperes y la beta es 100, pues entonces tendríamos que sí se cumpliría esto, pero es como el límite, es la frontera máxima, ¿no? A partir de ahí, cualquier incremento en la corriente de base, la corriente de colector sería igual. O sea, vamos a suponer que ahora la corriente de base valga 20 miliamperes. Entonces, si vale 20 miliamperes y tenemos un factor de 100, pues nosotros esperaríamos aquí 2 amperes, pero nuestro máximo es 1 amper. Entonces es como si la beta fuera de 50, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la beta del transistor es 100. Entonces quiere decir que en este caso estaríamos trabajando en saturación. Bien, entonces básicamente aquí tenemos un ejemplo de un transistor, de la manera como se conecta.
tenemos, por ejemplo, aquí una RC, sería como resistencia al colector, que se conectaría al colector, y luego un voltaje donde nosotros alimentamos esta resistencia de carga, así que sería la que estaría recibiendo o colectando pues la corriente de salida. Bien, y luego tenemos la resistencia en la base para de alguna forma controlar la corriente que pasa por aquí por el transistor con una beta de 100. Entonces este sería nuestro voltaje de base. ¿Sí? Y aquí dentro del transistor nosotros encontramos dos regiones: la región base emisor, ¿sí?, y la región colector base y colector emisor. BCE sería el voltaje que hay entre el colector y el emisor, y la otra sería BCB, el voltaje que hay entre el colector y la base, y voltaje BE entre la base y el emisor. Y como vemos aquí en el mismo diagrama, se ve que existe una especie de diodo, aunque le faltaría aquí la rayita para indicar que es un diodo, ¿sí? El voltaje que hay entre la base y el emisor es aproximadamente de 0.7 volts cuando está trabajando de forma activa, ¿sí? Y esto que está aquí sería una equivalencia de nuestro circuito de transistor. Aquí debería ser un BCE. Acá este circuito debería estar así. Aquí estoy detectando un error en la grabación. Vamos a ver si lo puedo arreglar de una vez. Sí. Vamos a ver. Se llama circuito simple equivalente. Circuito simple equivalente. Aquí está. Entonces, este RC, ¿dónde está RC? De 0,2 a 3,2. Entonces la vamos a poner de 1,2. Si le pongo 1,2, me marca un error, me llega hasta aquí. Perfecto. Ahora el BCE, que es este, iría del 1,2 hasta el 1,0. Ahí está. Perfecto. Ya quedó el diagrama. Entonces, aquí estaría. Tenemos nuestra fuente de base, tenemos nuestra resistencia de base y tenemos el diodo que va de la base al emisor, este diodo que está aquí. Entonces la corriente que pasa por aquí es la de control, y la que está acá, como se ve, estamos usando fuentes dependientes. Quiere decir que, por ejemplo, aquí dice la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de la base,
y el voltaje CE es igual al voltaje CC menos RC por IC menos 0.7, o sería sin este menos 0.7 porque ya está considerado en la no había revisado eso. Y esta corriente la vamos a hacer acá a la derecha. ¿Dónde está la corriente esa? Y ven. Esto lo vamos a poner a ver dónde sale, muy arriba. Ahí la dejamos, ahí está, perfecto. Muy bien, ahí está corriente. La corriente de conductor es igual a beta veces IB. La GCE es igual a BCC menos RC por IC. Listo, ya tenemos nuestro modelo simple, y entonces este modelo es el que vamos a usar. Este modelo es el que vamos a usar para calcular las corrientes y voltajes en nuestras conexiones. Desafortunadamente el video ya se hizo amplio, entonces vamos a parar aquí, y la siguiente clase vamos a usar ya un poco más, ya va a ser un poco más práctico, pero usando este modelo para hacer los cálculos de corrientes y de resistencias, los valores de las resistencias que vamos a usar. Bien, nos vemos.